Jungkook y Jimin llegaron al restaurante al mismo tiempo. No fue uno después del otro. No se trató de una reunión separada ni de encuentros individuales. Estuvieron juntos desde el inicio. Esta información fue confirmada por una persona que estuvo en el lugar, que no solo los vio entrar, sino que también compartió detalles precisos sobre cómo ocurrió todo. Esta persona fue Clara. Su amigo llegó tarde y fue testigo directo del momento en que los tres idols entraron al restaurante, lo que permitió confirmar que llegaron como grupo y no por separado. El restaurante, consciente de la importancia de preservar su privacidad, tomó medidas para asegurarse de que los clientes no pudieran verlos mientras cenaban. Cubrieron las ventanas laterales y limitaron la visibilidad en la mitad del comedor, lo cual dificultó que otras personas notaran su presencia, a excepción de los momentos en que se dirigieron al baño. Fue justo en esos instantes cuando algunos clientes lograron verlos directamente. Según ese mismo testimonio, Taehyung fue el primero en salir del restaurante, sin pasar por el baño. En cambio, Jimin y Jungkook sí lo hicieron antes de marcharse. Este detalle ha sido objeto de múltiples interpretaciones malintencionadas. Algunos fans comenzaron a propagar una narrativa falsa que dice que Jungkook y Taehyung llegaron primero y que Jimin se unió después, como si se hubiera colado en una cena privada entre los dos. Esa versión es completamente falsa. No se sostiene con los hechos y contradice el testimonio directo que afirma que los tres llegaron juntos. No fue una cita entre dos personas a la que un tercero se unió. Fue una reunión de tres desde el principio, algo completamente normal entre amigos o compañeros cercanos. Los intentos de distorsionar esta situación han comenzado a generar conflictos dentro del fandom, particularmente entre quienes apoyan distintas shippios. Los fans del Jikook no deberían caer en la trampa de atacar a Taehyung solo porque compartió tiempo con Jimin y Jungkook. Eso no tiene sentido. Esa actitud solo refuerza un ciclo de odio que afecta directamente a los miembros involucrados, especialmente a Jimin y Jungkook, quienes constantemente son blanco de ataques por parte de ambos lados del fandom. Del mismo modo, los fans del Taekook deben detener la narrativa de que Jimin es un obstáculo o un intruso en la relación entre Jungkook y Taehyung. Jimin no interfirió en nada. No se metió en ninguna cita porque no existía tal cosa. Los tres estuvieron juntos desde el principio. Seguir difundiendo versiones manipuladas solo alimenta el desprecio hacia Jimin y distorsiona la verdad. El fandom debería tener como prioridad el bienestar de los miembros, no la validación de fantasías personales que cruzan la línea del respeto. Es preocupante ver cómo algo tan simple como una cena entre tres personas puede ser utilizado como arma para crear tensiones, alimentar rivalidades y reforzar narrativas dañinas. Este tipo de actitudes no solo crea división entre los fans, sino que también pone en riesgo la imagen y tranquilidad de los propios idols, quienes han reiterado en múltiples ocasiones que desean paz, respeto y apoyo mutuo dentro del fandom. Debemos recordar que Jimin, Jungkook y Taehyung tienen una historia de amistad y trabajo en común que va más allá de lo que los fans puedan especular. Han compartido escenarios, momentos privados, viajes y experiencias que los han unido durante más de una década. Es normal que sigan reuniéndose, conviviendo y pasando tiempo juntos, sin que eso deba ser motivo de controversia o competencia entre fandoms. Los idols no deben ser divididos ni usados como prueba para validar preferencias personales. Cuando atacas a uno por estar con el otro, en realidad estás atacando a los tres. Cuando dices que uno sobraba en la cena, estás invalidando una relación de años. Cuando insistes en que esa cena era solo para dos, estás negando una realidad que fue confirmada por alguien que estuvo presente. Esa forma de pensar solo contribuye a crear un ambiente tóxico que puede terminar afectando emocionalmente a quienes forman parte del grupo. Por eso, si eres fan de Jikook, no caigas en la provocación de atacar a Taehyung. Y si eres fan de Taekook, no minimices ni acuses a Jimin de algo que no ocurrió. La verdad está clara. Los tres llegaron juntos, compartieron la comida y salieron en distintos momentos. No hay lugar para teorías inventadas ni enfrentamientos sin sentido. El respeto debe estar por encima de cualquier shippeo, porque al final del día, lo más importante no es quién estuvo con quién, sino cómo se trataban, cómo se respetaban y cómo compartían el momento como lo han hecho durante tantos años.
Todo lo demás son proyecciones ajenas que solo terminan ensuciando lo que ellos han construido con tanto esfuerzo. Una relación de compañerismo, amistad y cariño que merece ser valorada sin distorsiones.